Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Tacheta y estoy muy agradecida y muy honrada con la invitación de ASAECA, así que además muy deseosa de poder compartir una serie de ideas y más allá de la virtualidad que exige la situación, estaré muy dispuesta y muy contenta de tener algún intercambio con los asistentes de ASAECA, dado que además es un congreso al que voy desde siempre. En este caso traje una serie de ideas, tal vez preliminares en torno a algunas cuestiones que sí estoy trabajando desde hace unos años. El título que le puse a este trabajo perdón, la desclasificación del afecto, dispositivos de archivo en la postdictadura. No quisiera profundizar tanto en la cuestión del archivo específicamente, en todo caso hacer algunas menciones muy generales, para concentrarme tal vez más en alguna mención a los dispositivos y alguna cuestión teórica que puede surgir en torno a la desclasificación. El problema del archivo es una perspectiva que básicamente uno podría decir que se ubica en las últimas décadas, aunque en realidad la cuestión del archivo uno la vincula tradicionalmente, de manera hegemónica, tradicional, con cierto repositorio de documentos, muy ligado al tipo de organización, al tipo de administración biopolítica del siglo XIX. Tiene en el siglo XX una serie de hitos teóricos que tratan, por supuesto, de desanclar esta idea generalizada, como la arqueología del saber de Michel Foucault. En los años 90, inexorablemente, un trabajo absolutamente fundamental sobre la cuestión, que es esa conferencia que da Jacques Derrida en el año 94 y que después se transforma en el 95 en esa publicación tan conocida como Mal de Archivo, una impresión freudiana, donde Derrida trabaja naturalmente sobre el psicoanálisis y discute algunas cuestiones en particular vinculadas a la memoria y al inconsciente como archivo, pero también produce una serie de nociones que son absolutamente centrales para las perspectivas más contemporáneas en torno al archivo, que abarcan no solamente cuestiones teóricas en términos de historiografía, de filosofía del arte, perdón, de filosofía de la historia, sino también de epistemología del arte y también de estudios de memoria, ¿no? O sea, así que en los años 90 uno podría decir que se abre un campo nuevo, mejor dicho, como trayendo a colación viejos problemas, pero repensándolo desde perspectivas novedosas. Por otro lado aparece la cuestión de la desclasificación y por otro lado la cuestión de la imagen. En torno a la desclasificación, uno podría decir que el problema del archivo desclasificado sigue bordeando de algún modo la laguna de lo irrepresentable, ¿no? Mejor dicho, del problema de la representación del horror, y en todo caso discute con la noción de lo irrepresentable, y se pone en relación una serie de cuestiones como el archivo, administración, violencia y derecho, para hacerse preguntas más ligadas a esa idea del archivo como repositorio y algunas muy desvinculadas o lejanas a esa cuestión tan literal como para pensar la cuestión de, bueno, el archivo como una administración de espectros también y cierta espectralidad de esos documentos y la vida que encierran esos documentos. No hay que perder de vista que la desclasificación, la figura del archivo desclasificado, encierra de algún modo el horror de la desaparición, ¿no? Sobre todo vinculándolo con procesos dictatoriales, procesos vinculados al archivo de la represión, por lo cual también hay una idea que está muy transitada en torno al archivo desclasificado, que es la cuestión de la desclasificación como un desvelamiento de un secreto, como una revelación de un secreto. Pero esa revelación de un secreto, que en muchos casos posiblemente incluso sea naturalmente cierto, no necesariamente condena la violencia de origen, ¿no? Entonces aparece ahí los dispositivos artísticos, la cuestión de la imagen para problematizar precisamente esto, ¿no? Y hacerse una pregunta muy concreta en torno a ese desvelamiento del secreto. Ese desvelamiento, esa revelación, ¿no? Ese corrimiento del velo, efectivamente implica alguna política de conocimiento, genera algún tipo de democratización del conocimiento sobre el pasado en torno al horror represivo. Bueno, esa es una de las preguntas centrales que muchas veces los dispositivos artísticos que trabajan con material desclasificado se hacen incansablemente, ¿no? Entonces, para decirlo en términos generales, la desclasificación de archivos represivos implica la apertura a la memoria, implica reconocer nuevos relatos de resistentes y de sobrevivientes eventualmente, la emergencia, ¿no? La necesidad, ¿no? de generar dispositivos
ya sea desde el derecho, desde el ámbito jurídico o desde el ámbito artístico, de generar dispositivos para exhibir la maquinaria de exterminio, y en cualquiera de los casos aparecen los mismos problemas. ¿Qué es lo que se revela? ¿Cuál es el secreto que se desvela? ¿Cuál es la legibilidad a la que se accede? ¿Cuáles son las consecuencias políticas del conocimiento al que se accede? ¿No? En ese sentido, hacerse las viejas preguntas desde nuevas perspectivas, ¿no? ¿Los documentos son vías de acceso al pasado? ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de acceso? ¿Qué tipo de puente se traza con el pasado? ¿No? O sea, ¿hasta qué punto permiten comprender el funcionamiento de un régimen represivo y cuáles son los efectos y los mecanismos que caerían sobre los responsables? Por lo cual, cuando hablamos también de archivo represivo, como archivos desclasificados, aparece la necesidad de articular un régimen ético para pensar todas las cuestiones involucradas, ya sea desde perspectivas más vinculadas al orden jurídico o también, naturalmente, para pensar la imagen, ¿no? Finalmente, muchos de los archivos desclasificados hablan de tortura, muchas veces muestran el cuerpo torturado, y con el cuerpo torturado la pregunta por la circulación y el consumo de ese horror represivo. En ese sentido, yo quisiera incorporar simplemente a esta discusión algo que tal vez sea lo que menos está transitado, que es la cuestión de los afectos, ¿no? Pensar a los afectos como motores disensuales, incluso más allá de las narrativas del fracaso, de la tristeza y la decepción en torno al pasado resistente, por ejemplo, sino también pensar otros afectos como la vergüenza, el dolor, el sufrimiento físico también, y cómo bueno, la desclasificación de archivos y los dispositivos que se generan desde el ámbito del arte, o desde el arte cinematográfico en particular, como los que yo voy a mencionar específicamente, cómo desde esos dispositivos se pretende dar visibilidad a otros afectos y cómo el archivo puede servir para configurar nuevas arqueologías afectivas en torno a ese horror represivo. Y ahí sí, entonces, pensar al archivo como una poiesis de conocimiento, independientemente de las políticas de conocimiento que desde los organismos de derechos humanos, desde los estudios de la memoria, se les reclaman a los estados posrepresivos. Por supuesto, vamos a desvincularnos completamente de la idea de un archivo como un repositorio de documentos. En todo caso, vamos a pensar al archivo como un campo de batalla, como un lugar donde se disputa el presente. Por supuesto, se disputan también los relatos sobre el pasado, pero también se disputa el presente. Y en ese sentido, el archivo como un constructo social, ¿no? Como el archivo respondiendo a necesidades sociales, comunitarias, donde la relación con la topología y la nomología, ¿no? Esa idea de lugar y de nomos que menciona rápidamente en su texto de Derrida, muy al principio de su texto, como para centrar la cuestión, y preguntarse cómo ayuda a pensar el poder, cómo ayuda a pensar la revolución, la revuelta, la resistencia, y por supuesto, desvinculando totalmente la idea del archivo como una maquinaria neutral y del archivero como un arconte o un hermeneuta objetivo, ¿no? El archivero precisamente, el arconte es un hermeneuta interesado, ¿no? Y en ese sentido lo que se traza es a través del archivo es determinada matriz crítica. Una matriz crítica que encierra una doble actualidad, la de los materiales y la de la realidad que producen esos materiales, ¿no? Y en ese sentido será fundamental preguntarse qué pasa en el desplazamiento de un objeto póstumo a una actualización, ¿no? Una actualización en esos dispositivos. Por lo cual, desde el ámbito del arte, aparece la necesidad de preguntarse por el tipo de relación que se establece con esos documentos, y en esa relación se tramitan una serie de afectos inexorablemente, ¿no? Sobre todo pensando que la desclasificación puede tener que ver con una vuelta a la vida. ¿En qué sentido es una vuelta a la vida? ¿En qué sentido esa vuelta a la vida implica una serie de responsabilidades y de consecuencias políticas, ¿no? Así que se abren ahí una serie de discusiones que me parece que son bastante interesantes para seguir sosteniendo y son las que reavivan un poco la cuestión del archivo. Solamente para mencionar, y ahí ya centrándonos después de estas notas muy, muy marginales en torno a la cuestión de la desclasificación, para mencionar dos ejemplos medio inexorables, ¿no? Voy a compartir ahora unas imágenes. El primer caso que quería mencionar es el de Voluspa Harpa, una artista chilena, nacido a principios de los 70. Esta imagen en particular es de una muestra que enteramente se realizó sobre su obra, que se llamaba En nuestra pequeña región de por acá, que se produjo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el Malva, a fines del 16 y principios del 17.
Y yo acá tengo algunas imágenes, por ejemplo esta, donde ella trabaja con archivos desclasificados desde hacía muchos años más, incluso piensa todo el proceso de desclasificación y del trabajo con los archivos desclasificados como un proceso psicoanalítico, ¿no? ¿No? Como revisar la propia historia, revisar la historia personal también, es revisar la historia de Chile y de las dictaduras latinoamericanas a partir de los archivos desclasificados, en este caso de la CIA, fundamentalmente de la CIA, y el tipo de dispositivos que genera, ¿no? De hecho, acá se puede ver cómo la referencia ineludible es la de Donald Judd y algunas obras del minimalismo, en una apropiación irónica naturalmente, pero sobre todo quería mostrar esta imagen, que son los archivos desclasificados, no desplegados en los 20 y pico de metros que tiene hasta el techo del Malva, eh, donde se ve claramente varias cosas. Primero, cómo los archivos se vuelven un espacio-tiempo problemático, ¿no? El espectador, ¿no? Medio inmersivamente, empieza a transitar en un espacio que tiene colgados todos estos archivos, y hay un trabajo con el espacio-temporal inexorablemente, pero sobre todo para centrarnos en la pregunta que nos hacíamos al principio sobre las políticas de conocimiento, sobre la posibilidad de que estos dispositivos vuelvan evidente la necesidad de algún tipo de legibilidad, y que no va de suyo la legibilidad de los archivos desclasificados, y este artista lo hace muy bien al volver ilegibles esos archivos en la exhibición misma, ¿no? Ella los expone para que se vuelva evidente que no hacen legible al pasado, que no son de fácil acceso, y que de ninguna manera trazan un puente exento de mediatizaciones muy problemáticas con el pasado, ¿no? O sea, no solamente porque los archivos quedan muy altos a la vista del espectador, sino porque además están llenos de tachaduras, de sobreescrituras, están escritos en inglés, en un lenguaje particularmente técnico. La muestra de Harpa tenía otros dispositivos, como esto que llamaban la sala morgue, donde claramente había como una organización más ortodoxa, por decirlo de algún modo, de los archivos de los países correspondientes, ¿no? Ordenado en esas carpetas, en esos biblioratos por país, eh, donde en algunos casos se veían documentos como en este caso, recortes periodísticos y demás, pero también en otros, ¿no? Muy atravesados por la cuestión del lenguaje y del lenguaje técnico, ¿no? Entonces también la obra era fascinante precisamente por volver evidente que en su mostración reduplicaba, reproducía el ocultamiento que había caracterizado a la desaparición de algún modo. La otra imagen que quería mencionar, simplemente para hacer alguna mención al caso argentino, porque precisamente los dos ejemplos cinematográficos que voy a traer a colación no pertenecen a la historia argentina. Esta fotografía es muy conocida, obviamente, simplemente lo menciono por si alguien no la recuerda, es Fernando Brodsky, el hermano de Marcelo Brodsky, un artista que en los años 90 también hace un libro ensayo de fotografías que se llama Buena Memoria, y en ese libro, bueno, en otros trabajos también, por supuesto, pero en ese libro en particular trabaja la cuestión del archivo desclasificado de algún modo. Acá la desclasificación tiene más que ver con Víctor Basterra, que durante los últimos años de su cautiverio en la ESMA tenía acceso a fotografías que habían sacado los represores de los detenidos desaparecidos. Y esta foto de Nando, como aparece mencionado en el libro, es una foto que articula, digamos, afectivamente el libro, por decirlo así, muy someramente ahora, involucra una serie de problemas, digo, más allá de las características propiamente fotográficas de la imagen y de lo que se pueda decir en términos materiales de esa fotografía. No deja de ser una fotografía tomada de un detenido desaparecido, posiblemente, como en muchos otros casos, después de una larga sesión de tortura. Entonces implica ese régimen ético que mencionábamos hace un rato, preguntarse por qué pasa con esa mirada del perpetrador, porque esa foto es la última mirada, tal vez arrojada al perpetrador, y qué pasa con la mirada que afectivamente nosotros arrojamos sobre esta fotografía que nos mira. Entonces, solamente para mencionar algunos trabajos que trabajan con la cuestión del archivo desclasificado, y ahora vamos a centrarnos tal vez en los ejemplos que yo quería mencionar. Los ejemplos que quería mencionar son de dos directoras. Una es Susana de Sousa Díaz, que en el año 2010 hace una película que se llama 48, tal como ella lo dice en los
títulos del comienzo de la película, lo que pretende hacer es desmantelar las construcciones míticas alrededor de la idea de imperio que sostuvieron los 48 años de dictadura de Antonio Oliveira Salazar. A lo que accede es a las fotografías antropométricas del archivo de la PIDE, la Policía Internacional de Defensa del Estado, y esos rostros tan conocidos y tan transitados, digamos, esa foto carnet, esa foto de prontuario, que por supuesto se convirtió en uno de los artilugios para reclamar la aparición con vida de los seres queridos de los organismos de derechos humanos, como por ejemplo en Argentina. Esos rostros le sirven a de Sousa Díaz, podemos sostener, para pensar la acción política del pasado y del presente y para producir con ese contraarchivo, por decirlo de algún modo rápido ahora, una no revictimización de la figura del resistente y de los sobrevivientes, ¿no? Pensar la circulación del rostro y de la resistencia, podríamos decir que es el objetivo de la película, y sobre todo porque hay una historia textual compleja, ella accede a las fotografías, pero no podía acceder a las imágenes a menos que pudiera localizar a los sobrevivientes. Entonces, la película está conformada por 16 historias, por decirlo de algún modo, donde se ve la imagen de cautiverio, la imagen tomada por los perpetradores, y sobre esa imagen en primera persona aparece el relato de los sobrevivientes. Y la segunda película que quisiera mencionar, aunque sea más brevemente, es Retrato de Identificación, de Anita Leandro, del 2014, donde la directora trabaja la represión a grupos armados de la izquierda brasileña entre el 64 y el 85. Ella hace, entre la película, entre el 2010 y el 2014, accede al archivo del Servicio Nacional de Información, al archivo del Tribunal Militar y al Departamento de Orden Político y Social, y toma 6 fotografías de 6x12, que tienen más o menos las mismas características que describíamos antes, de los miembros de la vanguardia armada revolucionaria. Estas películas que trabajan con material desclasificado, yo diría que podrían trabajarse desde muchísimas tensiones. Yo solo menciono 3 y para centrarme brevemente en este caso en una. La relación o la tensión entre el prontuario y el retrato, y qué pasa en ese desplazamiento, en esa apropiación que hacen los artistas. La relación o la tensión entre el testimonio oral y la fotografía, ¿no? Que en esa disonancia, en esa disparidad temporal, para utilizar una noción de Jamie Baron, qué es lo que pasa efectivamente también, no solo en los espectadores, sino obviamente en el dispositivo que se construye. Y en tercer lugar, la tensión entre la desclasificación y la construcción de contraarchivos, ¿no? La noción de contraarchivo es una noción que uno la podría pensar en términos más o menos de sentido común, pero que ha sido obviamente trabajada desde la teoría, tomando nociones de Foucault y de ahí en adelante, pero digamos, pensar a estos dispositivos como contraarchivos en relación con esos archivos hegemónicos y con esos archivos que obturaron precisamente cualquier tipo de conocimiento sobre el pasado y sobre la desaparición. Entonces, volviendo a las preguntas iniciales, uno podría decir con estas películas, preguntarse cuál es el secreto en los archivos que proponen estos films, si es el de la certificación de esos cuerpos, ¿no? Tomando esa idea tal vez de Roland Barthes, del Roland Barthes de la cámara lúcida, ¿no? La idea de la fotografía como un certificado de presencia. Si es la certificación, se vuelve problemático también, ¿no? Porque es una noción muy ligada al control biopolítico moderno, al control biopolítico del siglo XIX, así que eso involucra otra serie de problemas. En términos menos literales y más metafóricos, como mencionábamos antes, podríamos pensar la cuestión de lo espectral que tienen esas imágenes. Para quienes no han sobrevivido y que se convierten de algún modo en figuras bastante fantasmáticas para pensar esa relación entre pasado y presente, y para la figura del sobreviviente o del resistente, como en algunos casos en particular se piensa de ese modo, por ejemplo, en la película 48, esa aparición espectral de ese pasado de juventud en cautiverio como preso político, involucra también cierta relación afectiva con el presente y con la vida en su conjunto, ¿no? Entonces, el archivo es en algún sentido también esa administración de fantasmas, y por otro lado también lo que se revela muchas veces es la tortura, es el cuerpo torturado, es ese pato formel, para decirlo barburianamente, del cuerpo torturado, que lamentablemente articuló gran parte de los relatos de las transiciones democráticas latinoamericanas, por ejemplo. De modo que
con este giro al archivo que se produce en esas últimas décadas, ¿no? Este archival turn. ¿En qué sentido este giro al archivo permite pensar esta conjunción entre archivo desclasificado y sobreescritura? Insisto, en un sentido más literal vinculado a la sobreescritura, a las reescrituras, a las tachaduras que caracterizan muchas veces los archivos desclasificados como los que utiliza Voluspa Harpa, y en un sentido menos literal, más metafórico, más filosófico, para decirlo muy rápidamente, vinculado a los artilugios artísticos, ¿no? que se ponen en funcionamiento, por ejemplo, en estos dispositivos con material desclasificado que producen estas directoras a través del montaje, los efectos, la fotografía, el tipo de relación que se establece entre la banda sonora y la banda de imagen. Estas dos directoras inexorablemente tienen que, más allá del modo en el que exhiben el material desclasificado, establecen estrategias de economía de lectura, pero sobre todo rompen, que me parece que es una idea que es interesante para pensar, rompen con la idea de una referencialidad de origen único, ¿no? Rompen con la idea de que hay un origen que existió, que se clasificó y se veló, y entonces ahora hay que redescifrarlo, ¿no? Hay que desocultarlo, y en ese desocultamiento aparece un desciframiento. Bueno, ponen precisamente eso en jaque, y lo hacen a través también de ciertas resonancias afectivas. Ahí estoy pensando en la lectura de Rainer Mühlhoff, ¿no? La idea de resonancia afectiva en la medida en que los archivos de los perpetradores son los que permiten desobturar esos episodios, o esos procesos, o esos periodos, por lo cual involucran en sí mismo un problema ético muy de base, pero sobre todo porque aparecen una serie de aspectos relacionales de la experiencia con el archivo y de la experiencia emocional con el archivo, ¿no? En ese sentido, Mühlhoff trabaja la idea de resonancia afectiva como un proceso de interacción que implica mover y ser movido, afectar y ser afectado, y ese es también el tipo de trabajo que se hace con el archivo, ¿no? Pensar la dimensión afectiva del archivo implica pensar precisamente estas resonancias afectivas entre el desvelamiento y el modo en el que esas imágenes se vuelven a dar a ver. Y por otro lado, problemas propiamente fotográficos, ¿no? Le decíamos antes lo de la certificación del cuerpo, y con esa certificación del cuerpo, afectos ligados al horror represivo, al horror físico, al sufrimiento físico, ¿no? Y, y a todas las ideas vinculadas medio relacionadas Foucaultianamente con cierta noción de arqueología, de pensar cómo los documentos no hay que resituarlos en una trama que hay que redescubrir, sino cómo esos documentos siguen hablando, ¿no? Entonces, ahora sí quisiera mínimamente mostrar un minutito de estas dos películas, primero 48 y en un ratito la otra, sobre todo para quienes no lo hayan visto. En este caso, las películas lo que permiten es poner a prueba algunos de estos problemas. Esa sería la idea, no pensar estas películas como ilustración, sino ver de qué modo podemos hacerle estas preguntas a estos films. Quisiera entonces compartirles un minutito de estas películas. En primer caso, entonces decíamos, la película 48 de Susana de Sousa Díaz. Tive 18 anos na prisão. Eles queriam muito, gostavam muito de ver a cara de sofrimento dos presos. Tortura. E eu ou arranjava uma expressão assim desprezível para eles, ou então fazia assim. Mesmo que espancado e barbaramente torturado, sempre boca assim. Com choques elétricos.
com gases asfixiantes, não eram mortais. Eram suficientes para me atormentar, não é? De vez em quando vinha um grupo, desatavam os pontapés a mim, eu sou que não podia defender-me, não é? A mim não tinham a alegria de me ver a cara de torturado. Bueno, a pesar de que no tenía subtítulos, creo que se pudo seguir bien, y básicamente es uno de los primeros testimonios que aparece, y después de describir la cantidad enorme de años que fue preso político, este testigo en particular, este sobreviviente, lo que dice es muy interesante, ¿no? Lo que aparece en esa fotografía es interesante. Lo que dice es, bueno, que a los torturadores, a los perpetradores les gustaba ver la cara de sufrimiento en los presos, y que a él no le iban, como dice sobre el final, a él no le iban a ver cara de sufrimiento, que para eso apretaba la boca, ¿no? Producía ese gesto, ese rictus tan particular de apretar la boca, y en ese sentido no darles el gusto a los perpetradores de exponer su sufrimiento, ¿no? De exhibir su sufrimiento, ¿no? Y digo exhibir su sufrimiento, y elegí este testimonio en particular porque precisamente es uno de los problemas que aparece, ¿no? En este caso, de Sousa Díaz trabaja con fotografías cuyos sobrevivientes existen, ¿no? Pero no siempre ocurre eso con el archivo desclasificado, entonces la exhibición del cuerpo torturado, de la fotografía tomada por los perpetradores, es mucho más problemática todavía. Ella extrae de la PIDE en el año 2000 y del archivo fílmico del ejército portugués estas imágenes, donde, bueno, que son imágenes de presos políticos, y que lo que pretende hacer, y que ella lo problematiza con mucha claridad, incluso en los textos que ha escrito, es la imagen del perpetrador, ¿no? Cómo mostrar a través de la producción del perpetrador, cómo volver al archivo contra ellos mismos, no en el sentido de culpabilizar, sino para repensar incluso la función política de la militancia, y para evitar cualquier revictimización que el desvelamiento del secreto, entre comillas, de estas fotografías pudiera provocar, ¿no? Entonces, pensar el archivo como una invención, ¿no? En el sentido del latín invenire, ¿no? De creación y de descubrimiento, las dos cosas al mismo tiempo. Y en ese sentido, decíamos antes, desechar la idea de un origen, ¿no? Una función original de estas fotografías, o un relato originario de estas fotografías que hay que reescribir descifrando el pasado, sino también pensar esos intersticios dentro de los archivos a través de los cuales se puede un poco reescribir la historia, ¿no? Digo todas estas cuestiones pensando un poco el modo en el que la directora se inscribe en la tradición crítica de Walter Benjamin, y entonces las nociones de reescritura de la historia, de cepillar la historia a contrapelo, la idea del arte como redención, o de la escritura, o la reescritura de la historia como redención de los muertos, se vuelven obviamente moneda corriente cuando uno está en esa tradición. Pero para decirlo incluso más sencillamente, ¿no? Cómo distinguir esas imágenes del control, esas imágenes de los dispositivos biopolíticos, cómo distinguirlas de las imágenes artístico-políticas que pueden aparecer en estos dispositivos que inexorablemente son artísticos, ¿no? Entonces, cuando decimos que ella se inscribe en la tradición crítica de Benjamin, implica pensar que los hechos del pasado son hechos de memoria y que no pretenden alcanzar la verdad. Y en esos hechos de memoria hay una reescritura permanente, hay una disonancia permanente, hay una actividad dialéctrica constante entre el pasado y el presente, ¿no? Por eso uno podría decir que las imágenes del 48, del film 48, están absolutamente sobredeterminadas, para seguir una idea de Didi Uberman, una nota con la que Didi Uberman piensa frecuentemente las imágenes, a través de una complejidad afectiva, desde esa mueca del pasado y el modo en el que el resistente se relee a sí mismo, por decirlo de algún modo, y en ese sentido hay algunos otros testimonios que también abren una serie de interrogantes, como por ejemplo, también uno de los primeros testimonios donde una mujer lo que dice mientras mira sus fotografías es que la vida de algún modo se le detuvo ahí, que no pudo formar una familia, tener una profesión, seguir adelante con la vida, que la vida fue la militancia, hasta convertirse en una presa política, ¿no? Entonces aparecen una serie de dimensiones afectivas que son inexorablemente muy fuertes, y
y que creo que el film de Sousa Díaz trabaja muchísimo esa impureza temporal y esa complejidad afectiva, ¿no? Y esas discontinuidades necesarias para abrir el archivo en una perspectiva benjaminiana, de Dubermaniana, ¿no? Entonces, así revelar o desvelar el secreto sería combatir la jerga policial, pero no desconocer para nada su carácter administrativo, o mejor dicho, de cómo el archivo desclasificado está transido inexorablemente por el carácter administrativo por el que fue creado, reapropiarse de la imagen policial, rescatar de la revictimización y evitar inexorablemente la univocidad, ¿no? Y esa idea de la verdad. Para eso, ahí uno puede pensar en la cita y el montaje y esta idea benjaminiana de arrancar los fragmentos de la historia, arrancarlos de una continuidad que podría victimizarlos o revictimizarlos y arrancarlos para renarrar otro tipo de relatos sobre el pasado vinculados a la idea de resistencia y de fuerza política y de potencia política de esos rostros. Para eso sería interesante mencionar algunos de los recursos que la autora trabaja y que ella explora teóricamente en algunos textos escritos, ¿no? Como lo que ella llama montaje en toma, montaje desacelerado, montaje en la duración, ¿no? Esos movimientos mínimos que dan vida, ahí solamente con este fragmentito que yo traía se ve mínimamente ese movimiento, que dan vida a esas imágenes sobrevivientes. Tanto es así que las imágenes, la filmación de las imágenes que duraba originalmente 7 minutos pasa a durar 93 minutos, ¿no? Entonces ese tiempo y esa duración combaten esa inmovilidad, ¿no? Y en ese sentido proponer desde la imagen misma, pensar al archivo conformado o al contraarchivo que conforman estas imágenes como móvil, como cambiante, como vivo, como a través de la dialéctica benjaminiana, ¿no? Donde la imagen se desgarra entre dos tiempos formando constelaciones problemáticas y cambiantes, ¿no? Entonces, por un lado se exhibe el carácter documental, y en ese sentido las fotografías tienen un carácter de certificación que mencionábamos antes, pero también establecer un tipo de relato con la muerte, un tipo de vínculo con la muerte y un tipo de negación de la muerte, ¿no? Entonces la cámara abre las imágenes hacia un aparecer, hacia un permanecer, ¿no? Y el espectador tiene que sostenerle la mirada a esos rostros tomados por los perpetradores, a esas imágenes tomadas por los perpetradores, en una distensión temporal enorme, ¿no? De 7 minutos, decíamos, a 93, digo, más allá del dato cuantificable, no ese ralenti que implica un exceso de imagen que en el caso del film de Sousa Díaz me parece que tiene que ver con un exceso que se llena de esos relatos en primera persona, pero que a su vez aparece la espera, y con la espera aparece el tedio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pone en funcionamiento no solamente el sentido de la vista o la escucha, sino también cierta cuestión tediosa, incómoda, corporal, ¿no? Para pensar precisamente este dispositivo. Y en ese sentido tal vez uno podría proponer que esa espera, ese tedio, esa lentitud, esa detención, esos fundidos encadenados largos, abren un espacio epistemológico diverso donde entra toda una carga afectiva que no se puede reducir a datos ni a lo que vulgarmente se puede asociar con la idea de desclasificación, ¿no? Ese exceso está en esas voces en primera persona y también en la mirada del espectador que tiene que asistir a esos ojos que le clavan y le devuelven la mirada, ¿no? A su vez, esos relatos en primera persona fundamentalmente hablan de resistencia. En todos los casos, en casi todos los casos aparece una idea en torno a eso. Entonces, bueno, uno podría pensar que los hombres y las mujeres que están detrás de esas imágenes resistieron, pero también esas imágenes resisten. Se exhiben contra la desmemoria, obligan a sostener la mirada, sosteniendo la mirada, habilitan una serie de afectos muy vinculadas al tiempo que implica precisamente esa mirada, ¿no? Entonces, ahí no solamente podríamos hablar de archivos desclasificados de las consecuencias políticas, epistemológicas que implica trabajar con archivos desclasificados, sino también toda una dimensión afectiva, ¿no? Los afectos tramitados en el archivo y en el desarchivo, que desafían los conceptos teóricos, pero de ninguna manera se oponen a la teoría de esos afectos, porque los archivos producen y reproducen muchas veces ciertas ideas en torno a la justicia, la injusticia, también, bueno,
pensando en esa raigambre benjaminiana que mencionábamos antes, cómo el arte viene muchas veces a redimir esa injusticia. Podría decirse incluso que estos archivos hay dolor, que no pertenece solo a los archivos, ¿no? Sino que son las archivistas que también reactualizan o dan vida, ¿no? Resonando efectivamente esos relatos de dolor, esos relatos de horror, pero también de resistencia, como decíamos antes, ¿no? En ese sentido, traería mínimamente a colación a Sara Ahmed, una de las teóricas tal vez más importantes vinculadas a lo que se llama el giro afectivo, también un giro relativamente nuevo que viene como a renovar algunos aspectos o a poner en evidencia cierta disconformidad con algunas cuestiones metodológicas de las ciencias sociales. Y con Ahmed uno podría decir que el afecto ofrece nuevas formas de contacto con los otros. E incluso, por ejemplo, el relato sobre el dolor, como veíamos ahí, ¿no? Incluso el dolor que podría estar en apariencia muy ligado a lo individual, al cuerpo individual, para Ahmed podría permitir una apertura a los otros cuerpos, ¿no? Entonces así los archivos, por un lado, liberan el secreto, y en ese sentido hay conocimiento, pero producen afecto, y en ese sentido es otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, de la liberación del secreto al afecto hay un tránsito por el conocimiento, y específicamente a través de estas imágenes, por el cuerpo y por el rostro, y por el relato vinculado en general a ese pathos formel del cuerpo torturado que mencionábamos antes. Entonces, el archivo, estos contraarchivos pueden habilitar nuevas ideas vinculadas a la imagen y al archivo, pero no dejan de construir relaciones de poder, eso es inexorable, ¿no? Eso uno podría analizarlo exhaustivamente en torno a cómo las realizadoras articulan a través del montaje esos relatos, cómo organizan los materiales documentales, ¿no? Uno podría, digamos, desmenuzar a través de cuestiones muy básicas vinculadas al archivo también estos contraarchivos, pero también pensar que estas obras de documentos desclasificados responden a una necesidad, ¿no? La necesidad de obtener información desde una perspectiva incluso biopolítica, pero cómo estos contraarchivos implican la validación de historias que faltaban ser contadas, ¿no? Y a través de las cuales de Sousa Díaz, que de alguna manera denuncia cierta desmemoria en su contemporaneidad, reactualiza ese pasado vinculado al dolor y al horror represivo, ¿no? Entonces, desclasificar también implica vincularse con el poder, pero poniendo políticas de desvelamiento a esas políticas de desaparición, ¿no? De ahí que ese poder redentor del arte que mencionábamos antes, al cual le podemos seguir haciendo preguntas éticamente muy problemáticas, ¿no? ¿Qué implicancias tiene la exhibición del dolor? ¿Qué implicancias tiene muchas veces la exhibición del cuerpo torturado, como en el caso que vamos a ver a continuación? ¿Qué dicen estas imágenes y qué dicen estos testimonios sobre el sufrimiento, sobre esa exposición y las consecuencias, ¿no? De esa exposición mortificadora del cuerpo? ¿En qué sentido denuncian, ¿no? Y en qué sentido esa denuncia de quienes miraron desde adentro el estado de decepción generan hoy preguntas que obliguen a repensar los dispositivos y los regímenes de visibilización y los regímenes éticos que van a rodear al cuerpo atravesado por la tortura y el horror represivo. Así que bueno, mi intención era traer a colación esta película para pensar algunas de todas estas cuestiones. Siguiendo un poco esta línea, aunque sea muy brevemente, quisiera mencionar algo en torno a la otra película, que es Retrato de Identificación, de Anita Leandro, y entonces les comparto un fragmento breve. Eu fui colocada nua numa sala, cerca de 15 homens da polícia. Fui espancada, recebi bufetadas, mas cerca de 20 bufetadas, me deformaram todo o rosto. Eles falaram mesmo que queriam me mudar o rosto. Depois disso, colocaram uma música numa altura impressionante, e música de macumba. E à medida que tocavam a música, espancavam meus companheiros e a mim.
e estavam completamente excitados e alegres, satisfeitos, como se fosse uma festa. Eles falaram que iam me matar em nome do esquadrão e que ninguém ia descobrir, que ia ser numa estrada deserta, e tentavam me enforcar, assim, golpes de pescoço, e punham uma pistola no meu ouvido, esse tipo de coisa. Depois um deles buscou uma tesoura e me pegou a ponta do seio, disse que ia cortar o seio, não sei o que, aí o outro interviu para que ele fizesse isso, que ele não permitia. Todo esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, eu estava levando bufetadas e palmatória. Quando eles se irritavam muito, me julgavam mesmo contra a parede, chocavam minha cabeça e durante todo esse tempo não deixavam sentar. E os companheiros na sala ao lado continuavam a apanhar, soltando gritos tremendos, porque foi um tipo de tortura em que, além do comportamento anormal que eles têm usualmente, tinha sido criada uma situação de muito ódio por causa da reação violenta que eles achavam que a gente estava disposto a matá-los de qualquer jeito, então que eles iriam, se a gente não acabou com eles, iriam acabar com a gente, né, que eles falaram. Nessa hora eles decidiram nos transportar para o Realengo, para a PE da Vila Militar. Aí nós fomos os três no mesmo carro, eu com a mesma calça ensanguentada, totalmente ensanguentada até o pé. E depois na PE da Vila Militar essa calça ficou guardada. Quando me transportaram para São Paulo, desempegaram a calça, eu vestia a calça. Só que ela parava em pé. Você podia deixar assim, ela ficava, por causa do sangue que estava emplastrado. Que era a calça que estava aqui debaixo dessa. Não estava nu aqui, estava só sem camisa. Na PE que eu acabei ficando nu os 29 dias que eu fiquei lá, 28, 29. Bueno, muy bien. Bueno, en estos dos fragmentitos, en realidad son tres, los primeros dos los uní yo y el otro claramente se ve después del corte. Se ven distintos dispositivos en torno, distintos mecanismos, ¿no? Como estrategias para exhibir el archivo desclasificado. Por un lado se ven los tres rostros de los que se habla durante toda la película. La última voz que se oía es la de Roberto Espinosa. La fotografía del medio corresponde a Charles Fryer, también otro estudiante y militante de la vanguardia armada revolucionaria de Brasil. Y también se ve a María Auxiliadora Lada Barcelos, conocida dentro, digamos, de la lógica del documental, con su nombre de guerra, que era Dora. Y lo que les decía era que se ven como distintas estrategias en torno a la cuestión del material desclasificado, porque se ven, por un lado, los materiales desclasificados, por otro lado se escucha y se ve el material no desclasificado, sino los testimonios que Dora da, incluso en otras dos películas documentales que se mencionan en el documental de Anita Leandro. María Auxiliadora se suicida años después, así que ella es también una voz fantasmal de algún modo que aparece en la película. La voz de Roberto Espinosa, que es la última que se escucha sobre el final, y es un rostro que aparece en gran parte, aparecen dos sobrevivientes de toda esta cuestión, Roberto Espinosa y Reinaldo Guaraní, que son los dos hombres, digamos, que articulan el relato. Pero a su vez aparecen una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, el archivo desclasificado original obviamente exhibía el cuerpo desnudo de Dora, y ahí se ven algunas operaciones de Anita Leandro para no exhibir precisamente la desnudez, ¿no? Dar cuenta de esa desnudez, de esa indefensión, de esa fragilidad, por supuesto
sumado al relato desgarrador de Dora, de María Auxiliadora, pero el gesto de no exhibir la desnudez de Dora, ¿no? También como ese gesto de no exhibir la desnudez implica también cierta resistencia contraarchivista respecto de ese desvelamiento del secreto, ¿no? Esos rostros como discursos entonces que interpelan la contemporaneidad, ¿no? La contemporaneidad también de los artistas que tienen que articular estrategias para exhibir esos archivos desclasificados, ¿no? Que es un poco la pregunta de la que partimos, ¿no? Bueno, se desclasifican los archivos, bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Cuáles son las políticas de conocimiento, de memoria que se pueden, cuáles son las estrategias de legibilidad que se pueden articular a partir de esos archivos desclasificados? ¿Implica cierto desciframiento? Sí, ¿no? De hecho, la película está organizada, les decía, a través de esos dos testimonios, el de Roberto Espinosa y de Reinaldo Guaraní. Hay cierto desciframiento de cómo fueron las cosas, o por lo menos existe en el texto una cierta continuidad a partir de los datos concretos que mencionan estos sobrevivientes, esos testigos, pero a su vez se vincula con mucha claridad en el texto de Leandro, ¿no? Que la desclasificación de estas series fotográficas, que son 6 fotografías de 6x12, como les decía al principio, implica, ¿no? No usarlas como ilustración de los testimonios, sino pensar una legibilidad propia que exijan estas imágenes, con todos los problemas éticos que traen a colación, porque uno de los que aparecen esas 3 fotografías desclasificadas es muerto en la tortura. Entonces, el cuerpo torturado de los sobrevivientes, el cuerpo torturado de la sobreviviente, que a pesar de que al momento de la película ya ha fallecido, pero es la sobreviviente que eligió testimoniar incansablemente en varias ocasiones, y también el cuerpo torturado de aquel que fallece en la tortura y no puede decidir sobre su cuerpo. Entonces, aparecen entonces estas resonancias afectivas y el trabajo, ¿no? Y la exigencia para la documentalista de cuáles son las estrategias a través de las cuales la va a exhibir. Entonces, para ir cerrando, y bueno, dejo entonces con mucha esperanza de que podamos discutir todas estas cosas y podamos seguir haciendo preguntas a estas imágenes o las preguntas que se tejen a partir de estos mecanismos que exhiben estas directoras, ¿no? Entonces a una rostridad aplastada, podríamos decirle, corresponde una política pública del rostro en estos documentales, de pensar el rostro como texto, el rostro como discurso, el cuerpo torturado como un discurso que no es solamente el de la tortura. Entonces, ¿cuál es ese discurso que se articula a partir de la exhibición de ese cuerpo? Para pensar esa imagen rostro, esa imagen cuerpo, ese pathos formel del cuerpo torturado, lo podemos pensar de distintos aspectos como una parte esencial de una estética de la desclasificación y de la documentalidad que forma parte esencial de la imagen postdictadura y el modo en el que tramamos y trazamos ciertos relatos sobre la postdictadura, ¿no? Entonces esto exige seguir pensando cómo se emplaza el cuerpo en la historia, cómo se emplaza el cuerpo torturado en la historia y en el arte. Imaginar un archivo como un archivo de esos restos, con los problemas que el resto implica, ¿no? A partir de una desterritorialización de disciplinas que me parece que es fundamental y que se vuelve evidente en gran parte de la teoría contemporánea, para comprender ese espacio-tiempo postdictadura que necesita valerse de distintas herramientas, ¿no? Y pensar siempre, un poco me parece que confiar en estos dispositivos y bueno, más allá de lo dolorosos que sean, la genialidad de estas 2 películas, confiar en la imagen como un lugar de investigación teórica y de acción política, que creo que es efectivamente lo que hacen estas directoras. ¿Qué nos queda por pensar? Y lo planteo más como deudas para con este trabajo y para seguir pensando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las formas de traccionar la acción política y la investigación teórica a partir de la imagen? ¿De qué manera multiplicar las lecturas y cuáles son las consecuencias de multiplicar esas lecturas? Y de seguir pensando el archivo como un terreno de disputas para escribir las historias no escritas desde una perspectiva benjaminiana y no solamente, y cómo esas reescrituras implican, ¿no? Construcciones a partir de afectos que vuelven determinados entramados afectivos más visibles cada vez más enunciables, y un poco combatiendo cierta invisibilización afectiva
que se corriera, que se desplazara de las narrativas del fracaso más tradicionales del relato postdictadura. Y en ese sentido, el texto de Anita Leandro es súper interesante porque aparecen la trama amorosa, por ejemplo, que se tejía entre estos sobrevivientes, entre estos presos políticos, y el carácter de sobrevivientes de algunos, el carácter de resistentes de otros, y el carácter simplemente de cuerpo torturado y exhibido en el material del tercero. Entonces, bueno, a partir entonces de estas ideas dejo la posta, digamos, para que podamos seguir discutiendo. Vuelvo a reiterar mi enorme agradecimiento con ASAECA por la oportunidad de estar acá, y bueno, espero que nos estemos viendo de alguna manera pronto.